Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 461. Apio mezclado con pasta de soja. Cuando Xiao Yunan se acercó, también colocó los retratos de esas demonias Yanmei en el brasero. Son le alzó la vista, observando sus movimientos. ¿Recuerdas ahora el aspecto de esas personas? Recuerdo. Xiao Yunan asintió y se sentó a un lado, observando en silencio cómo los retratos del brasero se convertían en cenizas. Ahora que los recuerdo, siento que la existencia de estas personas ya no importa. Ya sean personas llenas de odio o con corazones arrepentidos, todo eso se ha vuelto insignificante. Mi padre era un hombre muy lamentable. Eso es lo que su majestad me dijo. Sonli también recordó que, en una ocasión, cuando fueron a la capital, el emperador Qian se reunió a solas con Xiao Yunan. Me preguntó para qué vivía. Naturalmente, era para la venganza. Luego me preguntó, ¿y qué pasará después de que se haya consumado la venganza? Lo pensé durante mucho tiempo, pero no encontré respuesta. Solo ahora siento que vivir así no está tan mal. Xiao Yunan nunca había sido tan hablador. Fuera del pasillo, la lluvia repiqueteaba. Hoy no llevaba mascarilla, y la suave brisa agitaba su cabello negro como la tinta. Bajó la cabeza y sacó su maltrecha espada espiritual de hierro profundo, mientras sus delgados dedos acariciaban las grietas de la misma. Al principio pensé que recorrería este camino solo. Son Li dobló una pierna y tomó un sorbo del té saludable que tenía al lado. Según el contenido de la obra original, así fue. Desde su aparición hasta su muerte por 10.000 flechas, Xiao Yunan siempre estuvo solo. ¿De verdad no hay manera de reparar esta espada? Sonli tomó la espada espiritual de hierro profundo y la examinó detenidamente. Ella se había enterado hacía poco de que esta espada espiritual originalmente estaba destinada a ser un tesoro mágico de grado celestial. En su tiempo libre, Sonli había leído algunos libros sobre el refinamiento de artefactos. Al observar el estado de esta espada, parecía que la única opción era refundirla, pero una espada forjada de esa manera ya no sería esta espada. Las almas de esos tres murieron a manos de esta espada, así que no tengo más peticiones. En el futuro, simplemente usaré otras espadas. Eso también está bien. En el futuro, no tendrás que calcular los costos de reparación mientras luchas. Con solo mantenerlo regularmente, no vivirás en la miseria. Xiao Yunan. Son Li devolvió la profunda espada espiritual de hierro y luego tomó una escritura budista. Tras examinarla con su sentido divino, la arrojó al brasero. Ella quemó esas escrituras dañinas, pero antes de hacerlo, las registró en su mar de la conciencia, abriendo un rincón en su palacio de la memoria para guardarlas en caso de que fueran útiles en el futuro. Xiao Yunan guardó la espada espiritual de hierro profundo en su vaina y, al mismo tiempo, la envolvió con tiras de tela, una por una. Tras un tiempo indeterminado, habló de repente. ¿Eres realmente el Gran Qian? Gran princesa. Yo también me sorprendí tanto como tú cuando acepté esta identidad por primera vez. Entonces, ¿a dónde irás en el futuro? A la corte imperial o donde quiera que me lleve el camino, allí estaré. Son le habló lentamente. Cuando el Gran Qian me necesita, soy la gran princesa. En otros momentos, soy Son Li de la Alianza Dispersa. Aunque este viaje al desierto blanco amplió el territorio de Gran Qian y se reveló su identidad, Son Li aún anhelaba más libertad. Dado que esta tierra caída aún estaba en fase de construcción, el tribunal no anunciaría públicamente su existencia durante un breve periodo para evitar que personas con segundas intenciones llegaran allí y perturbaran el orden. De esta manera, Son Li pudo mantener su identidad oculta por un tiempo más. El Lurian de hoy fue algo diferente. El niño Buda Unian miraba con frecuencia el bolígrafo y el papel que tenía en la mano. Tras reflexionar, sintió que eso no era algo que Luian haría. Tras realizar los ritos para una familia que había sido sacrificada a un Buda maligno, Unian, el niño Buda, regresó al lugar acordado y vio a Luian con la cabeza gacha, anotando algo en un papel.
Así, Unian, el niño Buda, sacó sigilosamente de su manga un espejo revelador de demonios y lo apuntó hacia Luyan. Curiosamente, no se trataba de un demonio disfrazado. Entonces, Unian, el niño Buda, sacó un espejo revelador de fantasmas. Extrañamente, Luyan seguía sin reaccionar. Entonces, Unian, el niño de Buda, sacó un espejo que revela al diablo. Gran maestro, Luyan giró la cabeza y miró con expresión resentida. ¿Qué estás haciendo con tanta astucia? La mano del niño Buda Unian resbaló y el espejo casi cayó al suelo, pero Luyan lo atrapó rápidamente, abalanzándose sobre él. Luyan aprovechó la oportunidad para mirarse en el espejo. Sigo siendo tan guapo. Niño Buda Unian. Amitaba. Este tipo no había sufrido posesión demoníaca. Luyan. Estás maldiciendo otra vez. Niño Buda Unian. ¿Qué estás haciendo? Al oír esto, Luyan se emocionó al instante y agitó los dos dibujos frente a los ojos del monje. Voy a escribir un libro. ¿No te has dado cuenta? Planeo escribir una obra maestra que abarque todas las delicias del desierto blanco y publicarla en las librerías de la capital, igual que Song Li. Incluso he elegido un seudónimo. Apio con pasta de soja. Niño Buda Unian. Se podía apreciar que Luyan había puesto todo su empeño en coleccionar las delicias de este lugar. Pero, ¿dónde estaban las exquisiteces en este lugar? La gente común trabajaba arduamente cultivando la tierra y criando ganado, solo para que esos monjes se lo arrebataran todo bajo el pretexto de un sacrificio. Esos monjes eran ricos, pero eran extremadamente estrictos en cuanto a la abstención de carne, comiendo solo vegetariano a diario. Luyan solo había comido una o dos veces bien en Ciudad Arena, pero un lugar como Ciudad Arena era el único en toda esta tierra. Sin embargo, al ver que su determinación no flaquearía por un tiempo, Unian, el niño Buda, no intentó persuadirlo más. En el plazo de un mes, todos los budas malvados y los monjes perversos de este mundo fueron eliminados, y se estableció el orden inicialmente. El ejército liderado por Lian aún tenía que regresar a Gran Qian. Después de todo, con tantas tropas, no podían abandonar Gran Qian por mucho tiempo. Song Li y los demás debían permanecer allí. Lian originalmente quería dejar un grupo de hombres para proteger a Song Li, pero ella se negó. Ahora llevaba consigo el sello dorado de 7 estrellas, y ninguna protección era más segura que la de este sello. Por supuesto, Song Li también utilizó parte de la autoridad de la gran princesa a través de este sello de oro para nombrar a Xiazhou como gobernador provincial de la provincia de No. Esta tierra caída también se convirtió en la 15ª provincia del Gran Qian, la provincia de No. Durante los 2 años que permaneció allí, Song Li lideró a Xiazhou y a varios gobernadores de comandancia recién nombrados para encauzar poco a poco la vida de la gente de la provincia de No. Solo entonces se preparó para su partida. En la víspera de su partida, Luyan y Unian, el niño Buda, que habían estado viajando al extranjero, regresaron justo a tiempo. Mientras tanto, Jian Daochen estaba de regreso. Originalmente, tras recorrer toda la tierra caída sin encontrar nada de valor, había regresado. Justo cuando se preparaba para disfrutar de unos días de descanso, vio a Song Li llegar a su puerta, sosteniendo con sumo cuidado una larga caja. La mirada de Jian Daochen se fijó inmediatamente en aquella larga caja. Este tamaño era perfecto para un pergamino de técnica de cultivo, y dado que Song Li lo sostenía con tanta importancia, era inevitable que fuera extraordinario. Jian Daochen no pudo evitar pensar en cómo Song Li había estado quemando escrituras todos los días durante más de medio año. Sí, las escrituras confiscadas de varios templos importantes finalmente le fueron enviadas. Debido a la concentración de recursos, los únicos lugares que registraron una gran cantidad de hechizos los manuales secretos eran esos templos. ¿Pudo Song Li haber descubierto algo bueno en esas escrituras? ¿Algo relacionado con la técnica espacial? Capítulo 462. Promoción legal. Embajador Jian Daochen. ¿Lo quieres? Preguntó Song Li directamente, al ver la expresión en el rostro de Jian Daochen. Jaja, Jian Daochen apartó la mirada. Ni siquiera sé qué es. ¿Y si es algo dañino? No es nada peligroso, dijo Song Li, sentándose cerca y colocando la caja de madera en un rincón. Vine a hablar contigo sobre el asunto de la provincia de No.
Oí que viajaste por toda la región en solo medio mes y visitaste todos los mercados. Eso es una exageración. Jian Daochen volvió a mirar la caja. Me llevó 17 días. ¿Qué hay exactamente ahí dentro? Un secreto importante. Busco a alguien de confianza a quien confiárselo. Al oír esto, Jian Daochen arqueó una ceja. ¿Crees que hay alguien más confiable que yo aquí? ¿De verdad lo quieres? Jian Daochen dudó de nuevo. ¿Puedo verlo primero? Si lo miras, te lo estoy confiando. Finalmente, Jian Daochen apretó los dientes. Dámelo, dámelo. Son Li empujó la larga caja de madera. Jian Daochen lo abrió con expectación. El objeto era realmente extraordinario. Incluso emitía una luz dorada al ser revelado. Pero cuando vio exactamente de qué se trataba, la sonrisa en el rostro de Jian Daochen se congeló. Grandes leyes Qian, las grandes leyes Qian. En efecto, se trataba de un pergamino que registraba la gran ley Qian. Son Li asintió. La provincia de Mo acaba de establecerse, y la gente de aquí apenas se está dando cuenta de la existencia del Gran Qian. Comparado con su escaso conocimiento, su ignorancia en materia legal es aún más preocupante. Por eso, le pedí a Shazou que creara una organización de promoción legal específicamente para difundir el contenido de la ley del Gran Qian entre la gente común. Aunque la organización cuenta con suficiente personal, desconocen las condiciones específicas de Gran Qian y podrían tener malentendidos respecto a ciertas regulaciones. Por lo tanto, necesitamos a alguien nacido y criado en Gran Qian que se una a la organización y lleve a cabo actividades de promoción legales en todas partes. Jian Daochen. ¿Crees que conozco muy bien la ley? Estuviste en prisión, y era una celda de lujo en la capital. Recuerdo que los carceleros te dieron a todos formación jurídica, ¿no? Jian Daochen. Lo entiendo. Solo me estás tendiendo una trampa. Son Li lo saludó con la mano. Vete temprano y regresa temprano. Y así, Jian Daochen emprendió el miserable camino de la promoción legal. El día en que el grupo se preparaba para partir de la provincia de Mo, él finalmente regresó apresuradamente. Se veía bastante curtido. Y lo más importante, había perdido el brillo en sus ojos. Al ver el estado de Jian Daochen, Xiao Yunan lo consoló pensativo. En cuanto a velocidad, nunca has perdido. Prefiero ser el más lento de todos vosotros. Mientras hablaba, Jian Daochen miró inconscientemente a Luyan y descubrió algo bastante impactante. ¿Cómo te has puesto tan delgada? Con solo mirarlo, se dio cuenta de que Luyan se había vuelto tan delgada que era casi irreconocible. Luyan parecía completamente abatido, y era Unian, el niño Buda, quien explicaba impotente desde un lado. Para escribir su libro, probó todas las delicias de la provincia de Mo. Sin embargo, gran parte de la comida de esta región contiene demasiadas impurezas y no es muy pura. Si se consume en exceso, el cuerpo tendrá una fuerte reacción. Independientemente del método, las impurezas deben ser expulsadas. Entonces, el método que utilizó su cuerpo fue vomitando. El niño Buda Unian suspiró con impotencia y miró a Luyan con melancolía. Si no hubieras comido ni un solo bocado, nada habría pasado. La mano de Luyan tembló mientras sacaba un libro. He cumplido mi misión y puedo retirarme. Jian Daochen miró la portada del libro. Delicias de la provincia de Mo, postre. La última palabra, desierto, fue algo que Luyan añadió posteriormente. Necesito desesperadamente regresar a la prefectura de Fengsen y comer la comida del pabellón de los 5 sabores, dijo Luyan con voz débil. Al ver su estado, Sonny también dijo con impotencia. Pongámonos en marcha. Originalmente, Sonny no tenía prisa por regresar, pero estaba calculando el tiempo y pensando en un acontecimiento que estaba a punto de ocurrir. En la novela original, este suceso se denominaba transporte de regreso a casa y tenía lugar en el Mar del Este. Almas que vagaban por el mar sin rumbo fijo encontraron de repente una dirección y llegaron a tierra al mismo tiempo. Aún conservaban recuerdos de los últimos días de sus vidas y creían ser personas vivas. Tras desembarcar y regresar al mundo de los vivos, su densa energía yin afectó rápidamente la salud de los mortales comunes. Casualmente, en ese momento, la secta Wangxian lanzó un ataque contra un puesto de control establecido por el Gran Qian en el Mar del Este.
Las tropas gubernamentales no pudieron con todo, así que las 5 grandes sectas inmortales tomaron la iniciativa, y otras sectas y facciones se unieron, congregándose en la costa del Mar del Este para resistir el regreso a casa. Lo que sucedió después era fácil de imaginar. Xumi Aoyan fue secuestrada una vez más. Y esta vez, tras ser llevada a la secta Wangxian, la relación entre Xumi Aoyan y Kumu You progresó sustancialmente. Para ser más precisos, Xumi Aoyan se enamoraría de Kumu You durante este tiempo. Por supuesto, Song Li sentía aún más curiosidad por el suceso del ferry de regreso a casa. Al fin y al cabo, en la novela original, las descripciones de ese periodo se centraban en el desarrollo romántico entre Xumi Aoyan y Kumu You. Tras la desaparición de Xumi Aoyan, no se volvió a saber nada de esas almas marinas. Lo que más preocupaba a Song Li era la incertidumbre absoluta y las situaciones totalmente fuera de control. Además, el evento tuvo lugar en el Mar del Este. Song le había dicho en una ocasión que jamás iría al Mar del Este hasta alcanzar la etapa de integración corporal, pero esta vez parecía que no tenía otra opción. La alianza dispersa se había desarrollado muy rápidamente a lo largo de los años. Casi toda la raíz de los 5 espíritus discípulos que nadie quería en el mundo del cultivo se habían unido a la alianza dispersa, y ahora la mayoría de ellos habían alcanzado la formación del núcleo, incluso más rápido que la raíz espiritual única. Cultivador S. El poder de la alianza dispersa había crecido a pasos agigantados. Actualmente, la columna vertebral de la alianza estaba compuesta principalmente por raíz de 5 espíritus y raíz de 4 espíritus. Cultivador S. La alianza dispersa actual podía incluso competir con las sectas inmortales. Por lo tanto, para esta operación, la alianza dispersa debía esforzarse al máximo. Era el momento perfecto para labrarse una reputación. Para enviar a muchos miembros clave, necesitaban cultivadores de alto nivel que lideraran el equipo. Sin duda, su nombre estaría entre ellos. Ahora, Song Li ya no pensaba en cómo negarse. Tenía que ir al Mar del Este. En cuanto a su cultivo, que aún no había alcanzado la etapa de integración corporal, con un sello dorado de 7 estrellas en su poder, ¿qué tenía que temer? Tras abandonar la provincia de Mo y regresar a Gran Qian, enviaron al niño Buda Unian de vuelta al templo Kongming, donde inmediatamente se recluyó. Había adquirido mucha sabiduría durante este viaje y no tardaría en recuperarse. Posteriormente, Song Li regresó a la capital para informar a Xia Zichu sobre la situación en la provincia de Mo. Una vez que todo estuvo resuelto, ya habían pasado 6 meses cuando regresó a la prefectura de Fengzhen. El servicio de ferry de regreso a casa aún no se había realizado, y todo estaba en paz en el pabellón de los 5 sabores. Al ver que la luz había regresado a los ojos de Jian Daochen, Xiao Yunan quedó perplejo. ¿Qué técnica maligna has estado practicando últimamente? Jian Daochen esbozó una sonrisa maliciosa. Déjame mostrarte algo. Tras haber sido víctima de varias trampas, Xiao Yunan cerró los ojos inmediatamente en el momento en que Jian Daochen sacó un espejo. Jian Daochen. Maldita sea, se ha vuelto receloso de mí. Justo cuando Jian Daochen se preguntaba cómo engañar a Xiao Yunan, una voz familiar se escuchó a lo lejos. Luian. Chico de la tristeza, ¿qué hace sosteniendo un espejo? Capítulo 463. Demasiado malvados, no podemos aprender esto. Jian Daochen entrecerró los ojos y una sonrisa se dibujó inmediatamente en sus labios. Luian, mira esto. Luian se acercó, se miró en el espejo y frunció ligeramente el ceño. Todavía no he recuperado mi peso. ¡Qué desperdicio de mi guapo rostro! ¿Por qué me miras con esa expresión tan engreída mientras hago esto? En ese preciso instante, una figura descendió del cielo, derribando rápidamente con un fuerte golpe tanto el espejo como a Jian Daochen, que lo sostenía. Mocoso. ¿Quién te dijo que cultivaras un hechizo tan maligno? Luian miró fijamente, sin expresión, a la persona que había descendido del cielo y que en ese momento estaba pisando a Jian Daochen. Señor Menji, ¿qué está pasando? Al oír el alboroto, Xiao Yunan también abrió los ojos lentamente. Realmente es un hechizo maligno. Me has hecho daño. Esto es solo un pequeño hechizo. Exclamó Jian Daochen con amargura. Menji frunció el ceño y lo levantó de un tirón. Entonces dime, ¿qué clase de hechizo es este?
Es una técnica sencilla que permite ver los recuerdos de la persona que se mira en el espejo. Increíble, Jian Daochen. ¿De verdad querías ver mis recuerdos? Luyan lo miró con una expresión que gritaba: eres un pervertido. Xiao Yunan habló de repente. Puede que no haya cultivado este hechizo para ver tus recuerdos. Hay que tener en cuenta que el talento de Jian Daochen para aprender hechizos es muy fuerte, y a lo largo de los años ha recopilado muchos hechizos, por lo que sus estándares para practicar hechizos también son muy altos. Si este fuera realmente un hechizo menor, no lo cultivaría sin algún motivo oculto. Son Li acababa de terminar de recolectar algunas plantas espirituales y regresó a la cámara de refinamiento de píldoras para organizarlas, cuando su mirada recorrió la habitación y de repente notó un espejo discreto colocado sobre la mesa. Esta cámara de refinamiento de píldoras no era para su uso privado. Los alquimistas que dirigía en la Alianza Dispersa también venían aquí con frecuencia. Aunque este espejo podría haber sido traído por uno de los alquimistas, la probabilidad era baja según el análisis de Song Li. Además, el espejo era extraño. Cuando se miraba en él, sentía como si absorbiera algo de su cuerpo. Un poco interesante. Song Li avanzó lentamente. Misterio dentro del misterio es mi destino. Destino dentro del destino es mi forma. La apariencia de Song Li se reflejaba completamente en el espejo. La forma dentro de la forma es mi esencia. La esencia dentro de la esencia es mi ki. El ki dentro del ki es mi espíritu. El espíritu dentro del espíritu es mi Dao natural. Refleja una sombra con un espejo, pero puede absorber mi esencia, mi ki y mi espíritu. Song Li rompió el espejo de golpe. Jian Daochen se está volviendo cada vez más aburrido. Después de que el espejo se rompió, la esencia, el ki y el espíritu absorbidos regresaron a su cuerpo. ¿Realmente puede mostrar los recuerdos de la persona que se mira en el espejo?, exclamó Menji. En ese momento, estaban sentados juntos, mirando al pequeño mocoso en el espejo que llevaba pantalones rotos y sostenía un tambor de sonajero. Luyan se cubrió el rostro. Te lo ruego, no mires mis recuerdos de cuando usaba pantalones rotos. Ay, Dios mío, dijo Menji, haciendo un gesto de desdén con la mano, sois todos hombres, ¿por qué tenéis tanta timidez? Cuando dijo esto, las otras tres personas la miraron con expresiones de extrema confusión. Menji se quedó paralizada y luego soltó una risita. Me refería a ustedes, por supuesto. Pero soy un estudiante de último año. ¡Qué gracioso! ¿Hay algo que no haya visto? Señor sin duda ha vivido muchas tormentas. La voz de Song Li apareció de repente a un lado. La culpable Menji no la había notado en absoluto, y con un movimiento de su mano, el espejo cayó al suelo y se hizo añicos en 8 pedazos. Oh, pequeña Song. ¿Cuándo llegaste? ¿Has descansado bien últimamente? Menji se rascó la cabeza y la saludó incoherentemente. No me encuentro bien, declaró Song Li directamente. Estoy exhausto y preocupado, y alguien usó una técnica maligna para absorber mi esencia, mi ki y mi espíritu. He venido a ajustar cuentas. ¿Qué? Ese mocoso se atrevió a atacarte. Menji se preparó de inmediato para sacar a Jian Daochen a rastras, pero el lugar donde había estado ahora estaba vacío. Hacía rato que se había marchado corriendo. Song Li echó un vistazo a los fragmentos del espejo que yacían en el suelo y permaneció en silencio por un momento. Contaré hasta 3. En realidad es solo un hechizo menor. Jian Daochen apareció en la viga del techo. La esencia, el ki y el espíritu regresan una vez que se rompe el espejo. La versión que cultivé no causará daño fundamental. Song Li arqueó una ceja. ¿Hay otras versiones? Sí, dijo Jian Daochen, bajando de la viga del techo, es extremadamente cruel. Quien se mire en el espejo enfermará gravemente, como si hubiera sido víctima de una maldición, pero el efecto que refleja el espejo también es muy fuerte. Puede incluso desenterrar los recuerdos más profundos del corazón de una persona, incluso aquellos que han sido olvidados. En realidad, tenía muchas ganas de aprenderlo, pero después de haber sido embajador de la educación jurídica durante tanto tiempo, al final no lo hizo. Exacto, este tipo de técnica maligna no se puede aprender. Dijo Menji de inmediato. Luyan también asintió frenéticamente cerca de allí. Song Li dijo rotundamente. No se puede aprender. Después, su mirada se desvió inconscientemente hacia Jian Daochen.
Jian Daochen, al notar esa mirada. 5 días después, Jian Daochen sacó discretamente de su espacio de almacenamiento un objeto envuelto firmemente en tela negra, sin dejar ni un solo hueco, y se lo entregó a Song Li, que estaba frente a él. Dime, ¿para qué vas a usar esto? No lo vas a usar para hacer daño a la gente, ¿verdad? Jian Daochen miró nerviosamente a Song Li. Ya que has terminado de refinarlo, ¿por qué te preocupas tanto? Eso es completamente diferente. Fui yo quien me amenazó. Song Li lo miró de reojo. Pero tú fuiste quien dio el primer paso contra mí. Jian Daochen estaba a punto de llorar. Al ver que Song Li se daba la vuelta para marcharse, Jian Daochen le hizo una última pregunta. ¿Iré a la cárcel? Song Li frunció el ceño y no pudo evitar volverse para mirarlo fijamente. ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿Entonces te atreves a decir que eres una buena persona? ¿Acaso me obligaste a refinar esta versión dañina del espejo para hacer buenas obras? Canción Li. Negando con la cabeza, Song Li ignoró a Jian Daochen, que parecía arrepentido, y se marchó. Poco después, se extendió la noticia del servicio de ferry de regreso a casa. Las 5 grandes sectas inmortales fueron las primeras en organizar a su gente para dirigirse al Mar del Este, y la Alianza Dispersa no se quedó atrás, finalizando la selección del personal que lideraría el equipo hacia el Mar del Este en tan solo un día. Entre ellos, además de Song Li y los demás, estaban Mengji y Kelan, 2 maestros de formación en la etapa de integración corporal. Sin embargo, conseguir que Kelan abandonara la Alianza Dispersa para una misión era prácticamente una tarea imposible. Mengji también estaba bastante enfadada. El día de la partida, no paró de maldecir. Miren, miren. ¿Qué clase de anciano se comporta como este borracho? Hay 12 horas dobles en un día, y sin embargo, el tiempo que puede mantener los ojos abiertos y reconocer a la gente no supera un cuarto de hora. ¿Por qué no se emborracha hasta morir? Al ver a Ao de Su, discípulo de Kelan, acercarse cargándolo a cuestas y sosteniendo simultáneamente 2 tinajas de vino para asegurarse de que su maestro pudiera beber en cualquier momento, Mengji se enfureció aún más y le dio un codazo en el hombro a Song Li. Tu pequeña canción, ve y dale 2 bofetadas para que despierte. La boca de Song Li se contrajo. Yo. Ao de Su aceleró rápidamente el paso. No, no, no. Por favor, no golpees a mi maestro. Se rió entre dientes y luego acomodó a Kelan más arriba en su espalda. Señor Mengji, nosotros, maestro y discípulo, no retrasaremos el viaje. ¿Quién va en una misión necesitando que su discípulo lo cargue? Es absolutamente vergonzoso. Exclamó Mengji furiosa. El ebrio Kelan levantó de repente un dedo y, aturdido, señaló a Mengji. Cállate. Capítulo 464. El transporte de regreso a casa. Bofetada, bofetada. Con 2 fuertes bofetadas, Mengji golpeó a Kelan directamente en la cara, sacándolo instantáneamente de su aturdimiento. Tras recuperar la sobriedad, Kelan se quedó un poco aturdido. El mundo es verdaderamente impredecible, suspiró Song Li. Para este viaje al Mar del Este, la Alianza Dispersa envió 7 cultivadores de alto nivel, 100 cultivadores de la etapa núcleo dorado y 200 establecimientos de la Fundación. Los cultivadores, más que cualquiera de las 5 grandes sectas inmortales. Al llegar, se dispersaron rápidamente a lo largo de la costa, formando una línea defensiva. Song Li trajo 50 hombres y Mengji la asignó al distrito contiguo. De esta manera, si surgía algún problema en el territorio de Mengji, podría llegar de inmediato. Al otro lado del distrito de Mengji se encontraba la zona donde estaba destinado Jian Daochen. Entre los miembros de la Alianza Dispersa que vinieron en esta ocasión, solo Song Li y Jian Daochen lograron atraer la atención de la secta Wangxian. El mundo sabía que la secta Wangxian se encontraba en el Mar del Este, pero nadie conocía su ubicación exacta. Algunos decían que la isla donde se ubicaba la secta Wangxian podía moverse. El precavido Kumu You cambiaba de posición con frecuencia. A diferencia de la actitud de la Alianza Dispersa hacia aquellos que tenían un historial con la secta Wangxian, la persona a cargo de la secta Changming no asignó distritos específicos a los cultivadores de alto nivel, principalmente porque era difícil de organizar.
Aquellos que podían cultivar hasta la etapa del alma naciente o superior eran prodigios, que básicamente eran discípulos de ancianos con poder real en sus sectas y que poseían cierto poder ellos mismos, o estaban respaldados por familias poderosas, y su fuerza hablaba por sí sola. Por lo tanto, independientemente de cómo se organizaran las cosas, era fácil ofender a la gente. Era mejor dejar que se repartieran los terrenos entre ellos. Sabían, por naturaleza, que los mejores puestos debían reservarse para quienes tenían más poder. En cuanto a alguien como Xumi Aoyan, que no tenía antecedentes familiares y había perdido la confianza del líder de la secta debido a su oscuro historial de haber entrado 2 veces en la secta Wangxian, solo podía ir a lugares periféricos que nadie más quería. Dio la casualidad de que la zona periférica de la que Xumi Aoyan era responsable limitaba con el lado de la Alianza Dispersa, que en ese momento estaba bajo el mando de Song Li. Cayó la oscuridad. El traslado de regreso a casa se realizaba de noche, así que al anochecer, Song Li hizo que los cultivadores sueltos se prepararan para la feroz batalla que se avecinaba. A pesar de la gran cantidad de gente que esperaba al acecho en la orilla, reinaba un silencio inquietante. De vez en cuando, el agua del mar cubría la playa, arrastrando conchas, caracolas, peces pequeños y camarones. De repente, aparecieron puntos de luz tenue en la profunda noche, a lo lejos, como pálidos fuegos fantasmales que parpadeaban apareciendo y desapareciendo mientras flotaban lentamente hacia la orilla. A medida que se acercaban, se podía ver que esas tenues luces tenían la forma de personas. Voy a recalcar esto una vez más. Song Li envió una transmisión de voz a las 50 personas dispersas por todo el distrito. Estos muertos vivientes son las almas de personas que murieron en el mar. Usa el método de la trascendencia. No las aniquiles. Cuando estos muertos vivientes estaban a punto de llegar a la orilla, aún se podía ver que sus formas mantenían el estado en el que se encontraban antes de morir. Aquellos que habían acabado en el vientre de los peces eran fragmentos de alma, mientras que los que habían sufrido naufragios estaban cubiertos de sangre, algunos incluso aferrándose a sus miembros amputados con la otra mano. Pero al salir del agua y pisar la orilla, inesperadamente adquirieron la apariencia de seres humanos completos. Sus cuerpos espirituales ya no brillaban, como si se hubieran condensado en formas físicas, y la mirada perdida en sus ojos dio paso gradualmente a la claridad. Si los cultivadores que los acechaban a su alrededor no hubieran presenciado la escena anterior con sus propios ojos, podrían haber creído sinceramente que se trataba de gente normal. Pero sus cuerpos enteros emanaban un aura fría e inquietante. Desalojar. A las órdenes de Song Li, los 50 de la Alianza Dispersa los cultivadores se rebelaron simultáneamente. Pero mientras cargaban contra las almas de los muertos, sus movimientos vacilaron. Esto es maravilloso. ¿Son pescadores de la zona? Me he perdido. ¿Saben cómo llegar a la aldea de la familia Li? Mi esposa me está esperando para que le traiga perlas. Son muy difíciles de encontrar. Seguí a la flota durante todo un día antes de encontrar una. Un momento, ¿dónde está mi perla? Recuerdo haberla guardado en este bolsillo. El fantasma rebuscó ansiosamente en sus bolsillos. Esta visión hizo que los ojos del cultivador, que estaba a punto de trascenderlo por la fuerza, temblaran violentamente mientras vacilaba. Pero durante su vacilación, el ki fantasma del espíritu se hizo más pesado, y rastros del mismo comenzaron a filtrarse en el cuerpo del cultivador. Por el decreto supremo, trasciendo tu alma solitaria. Song Li apareció detrás del fantasma y lo trascendió decisivamente. Mientras el fantasma se disipaba, el joven cultivador libre permaneció aturdido. Señor Song, llevo perlas, las acabo de comprar hoy. Quizás podría haberle dado las perlas para cumplir su deseo. Y luego, le damos indicaciones para que pueda regresar a la aldea de la familia Li. Al ver la expresión ingenua y nerviosa del joven, Song Li finalmente no pudo hablarle con dureza. Una vez tomada una decisión antes de que comience un evento, no vaciles durante la acción. Hasta que tengas la capacidad de manejar las consecuencias de cualquier decisión espontánea, ejecutar con firmeza el plan original es la forma de acumular experiencia. Yo entiendo, señor Song. Después de eso, el cultivador libre se mostró mucho más decidido al trascender a los espíritus. Aunque aún se conmovía, esas emociones debían reservarse para procesarse lentamente fuera del campo de batalla.
Pasó la noche, y los corazones de estas personas estaban más o menos llenos de diferentes emociones. Cuando amaneció y la marea de espíritus retrocedió, finalmente descansaron donde estaban. Durante el día no había espíritus, y Song Li no los restringía, dejándolos ir a donde quisieran. Poco después, llegó Jian Daochen. En estos días, vigilaba de cerca a Song Li, temiendo que en cualquier momento pudiera entregarle un paquete de comida de prisión. Song Li. Vuelve a tu casa. Jian Daochen. No estoy aquí para espiarte. Estoy aquí en una misión. Meng Li, el cultivador de píldoras que trajiste, te pidió que recolectaras algunas plantas espirituales únicas del Mar del Este para él. Ya sabes lo terco que es. Si no accedes, se pasará todo el día suplicándote. Además, resulta que necesito recolectar hechizos. Meng Li, Song Li no pudo evitar frotarse la frente. Era raro que Song Li se sintiera desconcertada ante alguien. Al recordar aquella vez que no le había aprobado las plantas espirituales y que aquel alquimista musculoso de 1,90 m de estatura la había seguido durante todo un día como una esposa abandonada y resentida, Song Li sintió que le venía un dolor de cabeza. Entonces vayamos a la cercana ciudad de Yusu. Dio la casualidad de que muchos cultivadores habían venido en esta ocasión, y cuando no tenían nada que hacer durante el día, optaban por visitar la ciudad de Yusu. Desde aquí hasta la ciudad de Yusu, la zona intermedia era un campo de batalla para la gente de la corte imperial y los cultivadores demoníacos de la secta Wangxian. Para llegar a la ciudad de Yusu, había que tomar un desvío, lo que impedía a los plebeyos llegar a la costa este. El viaje de ida y vuelta era largo y agotador para ellos, pero no para un cultivador. La ciudad de Yusu era muy próspera gracias al comercio de mariscos, y ahora que un gran número de cultivadores habían llegado en masa, era aún más animada. Las calles bullían de gente, y varios comerciantes, viendo la oportunidad de negocio, tocaban tambores y gongs para promocionar sus eventos. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtealo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 465. Xumi Aoyan. No llores, sé fuerte. Mientras caminaba por la calle, parecía que Song Li actuaba sola, pero en realidad, una sombra negra aparecía con frecuencia a su lado. Era Jian Daochen. Tras comprar suficientes plantas espirituales para lidiar con Meng Li, Song Li llegó a una tranquila casa de té y pidió el singular té de algas que allí servían. La sombra negra parpadeó antes de revelar finalmente su forma frente a Song Li. Por suerte, todos los clientes de la casa de té eran cultivadores, así que nadie protestó. ¿Por qué no me di cuenta antes de que los hechizos que venden aquí son bastante interesantes? Jian Daochen retiró las ganancias de la última media jornada. Cuando estabas en la secta Wangxian, ¿nunca visitaste la ciudad de Yusu? Preguntó Song Li con naturalidad. ¿De dónde sacaría el tiempo? No tienes ni idea de lo disciplinada que es la vida de un cultivador demoníaco. Aparte del cultivo, todo es entrenamiento, y tienes que ampliar tus horizontes para evitar ser traicionado por tus compañeros discípulos. Canción Li. No es de extrañar que vosotros, los cultivadores demoníacos, seáis más difíciles de matar que los demás. Resulta que todo se debe a la experiencia. Entre la pila de libros que compró Jian Daochen, además de las técnicas secretas espaciales que se había esforzado tanto por encontrar, también había libros de cuentos para Luyan y técnicas de espada para Xiao Yunan. ¿Dónde está el mío? Jian Daochen se quedó atónito. ¿Todavía necesitas leer estos libros del mundo exterior? Song Li tomó un sorbo de té. Eso, en efecto, era innecesario. Te llevaré a verlos. De todos modos, puedes recordarlo todo con una sola mirada. Si ya lo has visto una vez, no hace falta comprarlo, así que te ahorras dinero, dijo Jian Daochen directamente. Cada vez te pareces más a Xiao Yunan. No es lo mismo. El sueldo del pabellón de los 5 sabores no me alcanza para seguir malgastando dinero por todas partes. La conversación de un grupo de huéspedes recién llegados a una mesa cercana era muy ruidosa, y como no habían instalado ningún tipo de aislamiento acústico, el sonido llegaba hasta allí. ¿En serio? Se pasaron toda la noche matando muertos vivientes. No era matar, era realizar ritos de iniciación.
¿Sabes lo agotadores que son los ritos? De verdad que estoy a punto de morir de agotamiento. Hubiera sido mejor matar a todos esos no muertos como hicisteis vosotros. Aunque Song Li no tenía ganas de entrometerse en los asuntos de otras sectas, no pudo evitar echar un vistazo. Esos dos cultivadores llevaban los uniformes de discípulo de la secta Changmin. Eran personas de la secta Changmin. Jiang Daochen también estaba claramente atónito. ¿Acaso las 5 grandes sectas inmortales no establecieron reglas de antemano, diciendo que solo podían realizar ritos para estos no muertos y no matarlos indiscriminadamente? ¿Por qué no las siguen ellos mismos? Los cultivadores de alto nivel enviados esta vez por la secta Changmin gozan de un estatus muy elevado dentro de la secta. También hay muchos jóvenes de familias nobles que no saben nada y vinieron aquí solo para engrosar sus currículos. No es de extrañar que hagan algo así. Podemos organizarnos un poco cuando regresemos y causar algunos problemas a la secta Changmin, dijo Song Li. Jiang Daochen volvió a mostrarse perplejo. ¿Cómo conoces tan claramente la situación de la secta Changmin? Le pregunté a Xumi Aoyan. Jiang Daochen. En realidad, estaba dispuesta a contártelo. La conversación entre la secta Changmin y los discípulos de allí continuaron. No entiendo por qué se molestan con esos ritos tan engorrosos. Con matarlos sería suficiente. Al fin y al cabo, son muertos vivientes, no personas vivas. ¿No será por culpa de esa vieja bruja Xu que nos lidera? Ya era bastante molesto que nos asignaran al borde donde abundan los no muertos, pero esa vieja bruja insistía en realizar ritos para ellos sin importar nada. No tiene voz ni voto entre los cultivadores de alto nivel que vinieron esta vez, y sin embargo tiene tantas reglas irritantes. Es realmente exasperante. No me extraña que la secta Wangxian intentara secuestrarla. ¿Acaso no les estaban haciendo un favor a la gente? PFF, jajaja, exactamente. Y la secta Wangxian la ha secuestrado 2 veces, pero no ha logrado deshacerse de ella en ninguna de las 2 ocasiones. Vaya, una plaga dura 10.000 años. Sonny tomó un sorbo lento de su té. Creo que tal vez podamos recordárselo. Concerté una cita con Xumi Aoyan a esta misma hora y en este mismo lugar. La mirada de Jiang Daochen recorrió rápidamente los alrededores y, efectivamente, vio a Xumi Aoyan de pie, algo rígida, en lo alto de las escaleras. En ese momento, su mirada estaba fija en los 2 Changmin Sect. Los discípulos charlaban animadamente de espaldas a ella. Claramente lo había oído todo. Jiang Daochen. ¡Qué desastre! Justo cuando él pensaba que Xumi Aoyan se acercaría a reprender a los 2 discípulos, ella no lo hizo. En cambio, caminó directamente hacia Song Li. Tras colocar otra taza de té, Song Li miró a Xumi Aoyan mientras se sentaba. ¿No vas a poder con eso? Al oír esto, Xumi Aoyan esbozó una sonrisa forzada. No puedo cambiar la forma en que me ven en sus corazones, pero al menos son algo obedientes en apariencia. Eso es suficiente. Eres una persona bastante abierta de mente. Aunque no lo fuera, no hay nada que pueda hacer. La secta Changmin es un lugar así. Como una secta inmortal de antaño, no es solo un lugar donde la fuerza importa. Porque no les faltan 1 o 2 niveles de transformación del alma. En el caso de los cultivadores, hay que fijarse en los antecedentes. Xumi Aoyan se sirvió tranquilamente una taza de té y luego miró a Song Li. Hablando de eso, ¿por qué me has llamado aquí esta vez? Viniste para esta operación, pero Qiulin no pudo venir. ¿Sabes por qué? Preguntó Song Li. Xumi Aoyan bajó la mirada. El Mar del Este está cerca de la secta Wangxian, y Lingye fue secuestrada una vez por los cultivadores demoníacos de la secta Wangxian. Aunque ninguno de nosotros habló de lo que sucedió entonces, el maestro de la secta sí tuvo conocimiento de algunas noticias. No dejamos que Lingye venga para protegerla. También deberías haber adivinado por qué quería verte, dijo Song Li. Al oír esto, Xumi Aoyan sonrió. Tendré cuidado. Además, la situación esta vez es diferente a la anterior. Tengo a muchos cultivadores del Dao a mi lado. Aunque sonreía, Song Li pudo ver que en sus ojos se reflejaba una profunda impotencia. Song Li le entregó entonces a Xumi Aoyan un espejo envuelto firmemente en un paño negro y le explicó claramente para qué servía.
Al presenciar esta escena, los ojos de Jian Daochen se abrieron de par en par al instante. Xumi Aoyan se quedó atónita al oír hablar de la naturaleza siniestra de este objeto, pero luego pensó que tal vez llegaría un momento en que le resultaría útil. Pero en cuanto a por qué Song Li le daría algo sin motivo alguno, solo podía pensar en el acuerdo que había hecho años atrás a cambio del último miembro del clan Lanie. Linaje en su cuerpo. Ella no esperaba que Song Li fuera tan honorable. Si se trata de ese acuerdo de linaje de aquel entonces, todavía no lo necesito, porque no he llegado al punto del colapso total. Jian Daochen sintió curiosidad de inmediato. ¿No te has derrumbado por completo? Xumi Aoyan asintió. Ya lo he superado. Todo eso es cosa del pasado. Ahora que lo he soportado, lo consideraré una prueba para mi naturaleza interior. Me siento muy tranquila y no me preocupan las miradas de los demás. Con que cumpla con mi deber es suficiente. Song Li. Deberías aceptarlo. Xumi Aoyan aceptó el espejo de todos modos, porque sentía que, por la expresión y la actitud de Song Li, el problema parecía realmente grave. Allí, las dos sectas Changmin los cultivadores seguían hablando mal de Xumi Aoyan a gritos, sin percatarse de su presencia, y la sonrisa en el rostro de Xumi Aoyan se volvió cada vez más forzada. Al ver esto, Song Li dijo. ¿Quieres dar un paseo? De acuerdo, dijo Xumi Aoyan, poniéndose de pie de inmediato. Se dice que la gasa de sirena que se usa para hacer túnicas mágicas se produce en la ciudad de Yusu. Estaba pensando en comprar un par de piezas. Capítulo 466. El anciano, ¿quién es él? Xumi Aoyan no había prestado atención a esos adornos durante mucho tiempo, y mencionarlo ahora era simplemente una forma de escapar rápidamente de este lugar. Al llegar al lugar donde vendían gasa de sirena, Song Li se sorprendió un poco. En realidad no es un establecimiento del gremio de comerciantes Yuanbao. Xumi Aoyan aún sabía algo sobre estas cosas. El clan de las sirenas es experto en el tejido. La gasa de sirena que tejen también se conoce como gasa de dragón, tan blanca como la escarcha, y no se moja con el agua. Intercambian gasa de sirena con pescadores cerca del Mar del Este por algunos suministros terrestres. Los pescadores, a su vez, mantienen buenas relaciones con los comerciantes locales de la ciudad de Yusu, y solo les venden la gasa de sirena que obtienen a estos comerciantes. Para el gremio de comerciantes Yuanbao es muy difícil adquirir gasa de sirena de ellos. Al entrar en la tienda, ya estaba repleta de cultivadores Dao, y el vendedor, eufórico, salió personalmente a promocionar sus productos. Hoy estoy al mando. Compra 2 rollos de gasa de sirena y llévate un puñado de perlas gratis. Compañeros taoístas, miren nuestras perlas. Redondas, blancas, brillantes, grandes y llenas. Las perlas comunes de afuera simplemente no se comparan. ¿Saben por qué? Nuestras perlas no son ordinarias. Son perlas de Tritón. Me pregunto si ustedes, compañeros daoístas, han oído la historia de los tritones cuyas lágrimas se convierten en perlas. Estas, son las perlas formadas a partir de sus lágrimas. Afuera, incluso una sola es difícil de conseguir. Nuestros compañeros taoístas están ahora en nuestra ciudad de Yusu, trabajando día y noche para proteger a nuestra gente común. ¿Cómo voy a esconderlos? Solo compra 2 rollos de gasa de sirena y recibirás un puñado de perlas de Tritón. El tendero sostenía en la mano una perla 3 veces más grande que una perla común, y mientras hablaba, la saliva le salpicaba. A Song Li no le interesaba la gasa de sirena, pero había oído que las perlas de Tritón podían usarse en medicina. Pensó en comprar 2 paquetes para probar, pero al ver el precio, descartó la idea al instante. En su mente ya se habían formado 100 alternativas diferentes para las perlas de los tritones. Sin embargo, Xumi Aoyan escogió 2 pernos, pagó la cuenta y solo se llevó la gasa de sirena, dándole el puñado de perlas a Song Li. Se dice que las perlas de Tritón se pueden usar en medicina, así que considéralo un intercambio por el espejo que me diste. Cuando regresaron a la costa del Mar del Este, antes incluso de haber caminado de vuelta, Jian Daochen se detuvo. Espera, algo no está bien. No sigas adelante todavía. Jian Daochen envió una sombra para explorar el terreno. Un instante después, la sombra regresó a su cuerpo y su expresión cambió. Es Kumuyou, dijo Jian Daochen.
Ha aparecido en la costa del Mar del Este, y parece que está aquí para ayudarnos. Song Li miró hacia adelante. Entonces no crucemos. Kumuyou no se quedará mucho tiempo si no hay pelea. Tras hablar, redirigió el poder de su sello dorado para condensar un límite que los envolvió a los tres. De esta forma, incluso si el sentido divino de Kumuyou los detectara, no los descubriría. Xumi Aoyan estaba ansiosa y asustada, mientras que Song Li creía que los cultivadores del Dao en la costa del Mar del Este se encargarían de Kumuyou. De lo contrario, todos ellos serían unos parásitos. Los líderes de las distintas sectas habían rodeado al hombre vestido de púrpura, que se mostraba engreído, pero no se atrevían a actuar precipitadamente. Los discípulos de menor nivel, según lo acordado, se habían retirado a posiciones seguras. El sol se ponía en el oeste. La noche estaba a punto de caer. Kumuyou, ¿estás detrás del incidente del ferry de regreso a casa? Kekilun, la etapa de integración corporal. El anciano de la secta Changmin gritó. Kumuyou parecía estar de buen humor, mirándolo con una sonrisa en los ojos. ¿Quieres saberlo? Si aceptas una condición de este venerable, te lo diré. Kekilun entrecerró los ojos. ¿Qué condición? ¿Anciano qué? La mirada de desdén de Menji se dirigió inmediatamente hacia él. ¿Crees lo que dice un cultivador demoníaco? Eres un idiota. El monje Tui del templo Kongmin también echó un vistazo. No confíen fácilmente en los cultivadores del diablo. El niño Buda Unian, a su lado, también sintió que no podía soportar mirar a Amitabha. ¿Qué, no estás dispuesto a hacer este trato con este venerable? Kumuyou los miró con languidez. Lo lamentarás. Entonces no tienes que preocuparte por eso, dijo Menji. Elegiste aparecer en este momento. Probablemente tus intenciones no sean simples. Pero no creas que no nos atreveríamos a luchar. Kumuyou, vete rápido. En ese momento, el viaje de regreso a casa estaba a punto de comenzar. Si estos cultivadores del Dao se enfrentaban a Kumuyou, inevitablemente descuidarían los espíritus de los difuntos. Por lo tanto, la aparición de Kumuyou ahora tenía como objetivo aprovechar su certeza de que no lucharían y, en cambio, buscarían un compromiso. Efectivamente, Kumuyou levantó una mano y dos personas, fuertemente atadas, aparecieron a su lado. Nada menos que Kelan y Aodesu. En ese momento, Kelan seguía completamente borracho, mientras que los ojos de Aodesu estaban rojos de ansiedad, mirando fijamente a Menji. Señor Menji, llevé al maestro a la ciudad de Yuzu a comprar vino, y ¿quién iba a imaginar que este gran cabeza de diablo nos pillaría con las manos en la masa? Mayor Menji, sálvanos rápido. Al ver esta escena, los ojos de Menji se abrieron de par en par de inmediato. Luian, que estaba a un lado, envió discretamente una transmisión de voz a Xiao Yunan. Mayor, los vapores de alcohol de Kelan podían extenderse hasta 10 li. ¿Podría ser que esta gran cabeza de diablo lo hubiera detectado? Es inútil que capture al señor Kelan. Xiao Yunan miró a su alrededor, aliviado de no ver a Song Li ni a Jian Daochen. Yo te cubriré. Envía un mensaje discretamente a Song Li y a Jian Daochen, diciéndoles que no regresen todavía. Tienen cuentas pendientes con la secta Wangxian, así que no les conviene aparecer ahora. Menji habló. Libérenlos. ¿Qué quieren? Es bueno que sepas que este venerable no está aquí por caridad. Si quieres salvarlos, entonces es vida por vida, y yo solo quiero las vidas de Song Li y Jian Daochen, dijo Kumuyou. Menji hizo un puchero y dijo con irritación. Entonces mátalos a los dos. No, señor Menji, Aodesu dejó escapar un gemido asombroso. Con el agudo chillido justo al lado de su oído, Kelan, que no quería que se le pasara la borrachera, se vio obligado a recuperar la lucidez, mirando con confusión la situación que tenía ante sí. Kekilun, de la secta Changmin, se burló de Menji. Esta cultivadora se había atrevido a ridiculizarlo antes, pero ¿acaso no era ella misma quien estaba haciendo un trato con ese cultivador demoníaco? Fue también cuando Kelan se hubo recuperado un poco de la borrachera y levantó la vista, que el monje Tui lo reconoció, sobresaltado. En realidad es él. El niño Buda Unian no pudo evitar mirar hacia allí. Anciano, ¿quién es él? Kelan, el máximo experto en formaciones que causó sensación en todo el Gran Qian en aquel entonces.
Las formaciones en las murallas de la ciudad del Paso de Jianan, que resisten a la raza Yao, son obra suya. La ballesta de riel inmortal, un arma letal de nivel nacional, también es resultado de sus mejoras. En el Dao de las formaciones, Kelan es verdaderamente un maestro de grandes logros. Y ahora, ¿cómo pudo llegar a ser así? El niño Buda Unian se sorprendió repetidamente, porque simplemente no podía relacionar al máximo experto en formaciones descrito por el monje Tui con este borracho. «Mátalos», dijo Menji, cruzándose de brazos y mirando impacientemente a Kumuyou. «Es su mala suerte que los atrapes. No puedes decir eso, señor». Menji, Aodesu se estremeció, mirando con lástima a Menji a lo lejos, con la esperanza de obtener algo de compasión. Capítulo 467. En esta situación, ¿cómo se salva la cara? La mirada de Kumuyou recorrió el lugar con frialdad. Una etapa de integración corporal y una etapa de transformación del alma, y aún así no se pueden intercambiar por las vidas de dos cultivadores en la etapa de transformación del alma. ¿Acaso no valen todos ustedes demasiado? Aodesu se secó las lágrimas. ¿Por qué no intentas negociar con otras dos personas? Ya sabes cómo está la situación con estos dos en la alianza dispersa. Pase lo que pase, no pueden caer en tus manos. Tras apagarse la voz, un atisbo de impaciencia apareció en los ojos de Kumuyou. Es cierto que, dada la actitud protectora de Liu Qingxi hacia Song Li, había considerado la posibilidad de que este método no funcionara. Pero como la otra parte lo había rechazado, debían estar preparados para afrontar las consecuencias. Al instante siguiente, Kumuyou alzó la palma de la mano y golpeó violentamente la coronilla de Kelan. «Esperen», gritó inmediatamente el monje Tui, pero ya era demasiado tarde. La palma de Kumuyou, cargada de una fuerza descomunal, impactó directamente contra el aire, levantando una gran nube de arena. Al mirar hacia el lugar original, las figuras de Kelan y Aodesu habían desaparecido hacía tiempo. Al mismo tiempo, un lamento de llanto amargo llegó no muy lejos. «Maestro. Maestro, no mueras, todos se negaron a salvarnos. Espérame, tu discípulo vendrá pronto a reunirte contigo». Aodesu aún no se había dado cuenta de que habían sido teletransportados a otro lugar por una formación. Pensando que Kelan había muerto bajo la palma de Kumuyou, gimió desconsoladamente. Pero inmediatamente después, vio como el cadáver en el suelo se levantaba de un salto y abría hábilmente una jarra de vino para beber en silencio. «Maestro, usted sigue vivo». Aodesu miró a su alrededor y finalmente se dio cuenta de que estaban fuera de peligro, quedándose con la mente en blanco. «Hace un momento, fuiste tú quien usó una formación para teletransportarnos, maestro». Lograste instalar sigilosamente una matriz de teletransportación justo delante de las narices de ese cabeza de diablo. Aodesu no solo estaba atónito, sino que el rostro de Kumuyou también era bastante desagradable, como si se hubiera tragado una mosca. Esta escena hizo que Luian comenzara a reflexionar sobre una pregunta. Miró a Xiao Yunan. En tal situación, ¿qué método elegirías para salvar las apariencias? Al mismo tiempo, Jian Daochen le hizo la misma pregunta a Song Li. Song Li. Guerra psicológica. Mientras yo no pase vergüenza, quien pase vergüenza será otro. Xiao Yunan. Lanza un ataque. Así no habrá tiempo para pasar vergüenza. Kumuyou no eligió ninguno de los dos métodos. Tal vez tras haber suavizado sus asperezas gracias a la alianza dispersa, miró lentamente hacia Kekilun. «Dije que si no elegías comerciar, sin duda te arrepentirías», dijo Kumuyou con una leve sonrisa. ¿Acaso un servicio de transporte de regreso a casa a gran escala no vale ni siquiera lo mismo que un solo discípulo de tu secta? Tras hablar, la figura de Kumuyou se desvaneció lentamente. Siguiendo su rastro, se dirigía hacia el oeste, hacia donde el ejército imperial se encontraba combatiendo. Después de que Kumuyou se marchara, Song Li finalmente desactivó el límite y le dijo a Xumi Aoyan con toda franqueza. Las últimas palabras de Kumuyou fueron una advertencia para el anciano que: si Kekilun tiene contacto privado con Kumuyou después de hoy, tendrás que tener cuidado, porque te convertirás en una mercancía en sus manos para ser intercambiada. Tras decir eso, se separaron y regresaron a sus respectivas sectas. De regreso, Song Li pasó junto a Kelan, quien sostenía una jarra de vino con expresión sombría.
Señor Ke, ese movimiento de hace un momento fue genial. Kellan la miró de reojo y no dijo nada. Cuando volvió a mirarla, vio que habían añadido 2 tallos venenosos a su cántaro de vino. Siseo. Kellan aspiró aire frío. Estaba a punto de perder los estribos, pero entonces recordó que aquel niño había crecido y ya no era fácil tratar con él. Solo pudo decir con osquedad: «Compénsenme por mi vino». «Deberías beber menos», dijo Song Li mientras avanzaba lentamente. «Kumuyou no conocía tu identidad, así que no estaba muy alerta contigo». Dio la casualidad de que el señor la actitud de Menji hizo que Kumuyou bajara aún más la guardia, dándote la oportunidad de escapar con el viejo Ao. Tal método solo se puede usar una vez. «¿Pero sabes por qué, señor? Menji está enfadado contigo». Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Kellan. ¿Está enfadada? Song Li sonrió cortésmente. Es porque Kumuyou no debería haberte atrapado en primer lugar. Espero que el señor Ke no pruebe el vino durante el próximo mes. De lo contrario, llamaré a Meng Li ahora mismo para que cuide de tu salud. Eructo. Kellan la miró fijamente sin expresión y soltó un eructo de vino, sin sentirse amenazado en absoluto. Y agregaré Qisuangui. La jarra de vino que Kellan tenía en la mano cayó inmediatamente al suelo. Ao Deso estaba cerca, ya sudando frío. No bastaba con una mula testaruda como Meng Li. También estaba la que investigaba obsesivamente las formaciones. Ni siquiera la tortura debería involucrar a 2 a la vez. Tras regresar al grupo, Song le arregló algunas cosas más. Esa noche, los miembros de la secta Changmin que asesinaban a los no muertos fueron sorprendidos in flagranti. No solo su reputación entre las 5 grandes sectas inmortales se desplomó, sino que, una vez que la noticia se extendió, también perdieron gran parte del favor del pueblo. Kekilun se vio obligado a dar un paso al frente y soportar el interrogatorio de todos. Finalmente, tras inclinar humildemente la cabeza y garantizar que algo así jamás volvería a ocurrir, la multitud se dispersó. Como fue la primera persona en exponerlos, Song Li se convirtió rápidamente en el blanco del odio de Kekilun, hasta el punto de que aún podía sentir la mirada maliciosa de Kekilun clavada en ella incluso después de haberse alejado bastante. Una leve risita de Jiang Daochen surgió de la oscuridad. Algunas personas siempre están buscando activamente la muerte. Al día siguiente, Song Li no fue a jugar a la ciudad de Yusu. Paseó por la orilla del Mar del Este, analizando las pistas relacionadas con el ferry de regreso a casa. En el camino, se topó con Xumi Aoyan, que estaba meditando. Al enterarse de que Song Li buscaba pistas, Xumi Aoyan la siguió. Los no muertos en el mar carecen de memoria y su conciencia se encuentra en un estado de caos. Al llegar a tierra, recuperan sus recuerdos de cuando estaban vivos y cambian de apariencia. Esto solo puede ocurrir si alguien los controla desde atrás. Las mareas de los no muertos son constantes, por lo que estos controles nocturnos también deben serlo, pero no detectamos ni el más mínimo rastro de poder espiritual. Así que puede que no sea un control directo, sino más bien a través de algún tipo de medio. Me pregunto si se han dado cuenta de que durante estas 2 noches del viaje en ferry a casa se escucha un leve sonido musical, como el de una flauta. Cuando Song Li dijo esto, los pasos de Xumi Aoyan se detuvieron repentinamente. Kumuyou sabe tocar la flauta, dijo Xumi Aoyan, recordando lo que había visto y oído en la secta Wangxian, con la voz cada vez más débil. También puede controlar a las bestias marinas mediante la música de flauta. Song Li también se preguntaba si Kumuyou estaba controlando a estos no muertos para que llegaran a la costa. De ser así, ¿cuál era su propósito? ¿Acaso solo buscaba atraer a las personas que quería matar o capturar hasta allí? Mientras caminaba de esta manera, con su sentido divino tanteando ocasionalmente el agua del mar, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera otra figura familiar más adelante. «Es Bington», dijo Xumi Aoyan. Sao Bington se inclinaba para recoger conchas y caracolas arrastradas por el agua del mar. Al percibir su presencia, se acercó rápidamente. Capítulo 468. Algo no anda bien. ¿Por qué no fuiste a la ciudad de Yusu? Song le había pensado originalmente que le interesarían mucho las especialidades locales de la ciudad de Yusu. Sao Bington negó con la cabeza. Este lugar me recuerda a mi ciudad natal. También estaba cerca de la costa. Todas las mañanas, muchas conchas llegaban a la orilla.
Todavía prefiero lugares como este. Mientras hablaba, Sao Bington les mostró las cosas que había recogido esa mañana y luego sonrió con cierta timidez. Dicen que quienes cultivan el Dao deben olvidar su pasado y no dejarse atar por nimiedades mundanas, pero incluso después de todo este tiempo, todavía no puedo dejarlo ir. Esos recuerdos de la infancia aún me vienen a la mente de vez en cuando. Si son buenos recuerdos, no tienes por qué dejarlos ir, le dijo Xumi Aoyan. Bueno, puede que no lo sepan, dijo Sao Bington, sacando una caracola de entre un montón de objetos pequeños. Algunas caracolas tienen espiritualidad. Si han visto a la naga en el mar, lo graban en sus cuerpos. Si por casualidad llegan a la orilla, quien las encuentre podrá oír el canto de la naga. Esta mañana encontré una. Escuchen. Xumi Aoyan se llevó la caracola a la oreja y, después de un buen rato, dijo, no se oye ningún sonido. Sonny tampoco pudo oír la melodía de la caracola. Al ver esto, Sao Bington se llevó la caracola a la oreja y volvió a escuchar con atención. ¿Puedo oírlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Desde que perfeccioné completamente el naga sangre esencial, mi sensibilidad a estas cosas ha aumentado. Solo yo puedo oír la canción en esta caracola, dijo Sao Bington con cierto pesar. Está bien, dijo Song Li, escucharte cantar es lo mismo. Sao Bington se quedó aturdido por un momento. Eso parecía ser cierto. Visto así, el canto de los naga ya no era tan raro. Justo cuando Xumi Aoyan estaba a punto de lamentarse de que la última vez que se habían reunido todos fue para investigar el caso del lirio de sangre, y que era una lástima que ahora faltara Qiulin, una voz familiar provino de repente de la distancia. «Hey, ustedes. Están organizando una reunión secreta sin mí. Ahora guardo rencor». Los tres miraron inmediatamente hacia la fuente de la voz, solo para ver a Qiulin saltar ágilmente desde un largo tesoro mágico volador parecido a la seda, caminando alegremente con las manos a la espalda. Linger. Xumi Aoyan se sorprendió. ¿Acaso el maestro de la secta no te encerró? Claro que le rogué a mi maestro que me abriera una puerta trasera. Le dije que quería venir aquí a entrenar, y aceptó de inmediato. Son Li, ¿qué te pasa? Pareces poco acogedor. Después de que Qiulin se acercara, miró fijamente a los ojos de Song Li, analizando seriamente cada microexpresión. Song Li en realidad estaba pensando. En el libro original, Qiulin estaba presente durante el viaje de regreso a casa en ferry. Ahora que había venido en secreto, la trama principal volvía a encarrilarse, pero Song Li sentía inexplicablemente una extraña sensación. Sin embargo, ese sentimiento quedó brevemente relegado a un segundo plano cuando Qiulin se inclinó para mirarla fijamente. Realmente parece que no me recibes con los brazos abiertos. Son Li. Necesito hacer fuegos artificiales para ti. Entonces, lánzate. No nos hemos visto en tantos años, al menos tienes que mostrar algo de sinceridad. Qiulin se cruzó de brazos inmediatamente. Cierra los ojos. Qiulin obedeció, aunque estaba un poco desconcertada. ¿Por qué tengo que cerrar los ojos? ¿Ya está listo? ¿Puedo abrirlos ahora? Puede. Qiulin abrió los ojos, pero no sucedió nada frente a ella. ¿Dónde están mis fuegos artificiales? Ya han sido activados. ¿Qué quieres decir con que ya se fueron? No los vi. ¿Quién te dijo que cerrarás los ojos? Qiulin. Sabía que meterse en problemas con Song Li nunca terminaría bien. Con la llegada de Qiulin, el lugar se animó mucho. Arrastró a los otros dos para charlar sobre lo que había visto y oído en su viaje, mientras que el sentido divino de Song Li exploraba el mar. Ella solo quería investigar el caso. Oye, ¿qué está pasando aquí? Cuando llegué, vi un templo taoísta a las afueras de la ciudad de Yusu que estaba abarrotado. Había una cola enorme afuera, todos iban a quemar incienso. Dijo Qiulin. Sao Bington. ¿Tan buenas son las ofrendas de incienso? ¿De qué secta es el templo? Qiulin respondió. Los acólitos del templo allí no llevaban ningún distintivo de la secta. Uniformes de discípulo. No parece ser un templo respaldado por una secta. Xumi Aoyan. Dado que no cuenta con el respaldo de ninguna secta, pero las ofrendas de incienso son tan buenas, ¿podría ser que tenga otras fortalezas?
Algunas sectas establecían templos taoístas en el exterior para atender los asuntos de la gente común y recolectar incienso y fe. Para un practicante del Dao, la capacidad de gestionar estos asuntos podía considerarse una fortaleza, pero para la gente común, preferían llamarlo eficacia. Qiulin negó con la cabeza con aire de ignorancia. No lo sé, solo pasaba por allí y no entré a mirar. Son Li no permaneció allí mucho tiempo antes de que la gente de la Alianza Dispersa la llamara de nuevo para comenzar con los preparativos para esta noche. Por otro lado, aunque había venido en secreto, Qiulin aún tenía que regresar al equipo de la secta Changming. Tras pasar otra noche, Son Li finalmente comprendió por qué había sentido esa extraña sensación al ver llegar a Qiulin. Aunque no había alcanzado el nivel de la tía Liu Kumuyo en cuanto a premoniciones de buena y mala suerte, quizás debido a su extrema inteligencia, Son le había rozado el umbral. Ayer solo había presentido que algo andaba mal, y hoy recibió la noticia de que Xumi Aoyama y Qiulin habían desaparecido juntas. Ahora, a Kekilun, anciano de la etapa E, no le importaba en absoluto el traslado de regreso a casa y movilizó de inmediato a todas las fuerzas de la secta Changming para buscarlas con todas sus fuerzas. No hacía falta pensarlo mucho para saber que era porque Qiulin estaba entre los desaparecidos. Si solo hubiera sido Xumi Aoyan, a Kekilun, el anciano del escenario E, no le habría importado su vida ni su muerte. Ahora que los miembros de la secta Changming se habían dispersado por todas partes y no se sabía si regresarían antes del anochecer, se había abierto una enorme brecha en la línea defensiva que impedía a los no muertos entrar en el interior. La Alianza Dispersa y las otras 4 grandes sectas inmortales solo podían redistribuir sus fuerzas para cubrir esta brecha. De esta forma, la presión sobre todos se hizo aún mayor. Sin embargo, en un momento de tanta tensión, ocurrió otro suceso problemático. Al anochecer, Son Li estaba haciendo los preparativos para que los discípulos usaran la formación enseñada por Menji para repeler la siguiente oleada de marea de muertos vivientes de alta presión, cuando vio a Lin Yuan acercándose apresuradamente desde la distancia con el ceño fruncido. Algo ha sucedido. Lin Yuan usó la transmisión de voz directamente en el mar de conciencia de Son Li. Al ver su expresión seria, Son Li preguntó: ¿qué pasó? Un grupo de pescadores se adentró en el mar desde este lugar. Sus barcos ya han zarpado. Cuando oscurezca y aparezcan los muertos vivientes, si este grupo no logra regresar a tiempo, sin duda morirán. Los caminos de los pueblos pesqueros cercanos están bloqueados, y les hemos dejado bien claro que salir a pescar está estrictamente prohibido durante el servicio de ferry de regreso. Incluso hemos organizado líneas de defensa. ¿Cómo es que este grupo de pescadores ha podido salir?, preguntó Son Li con el ceño fruncido. Son diferentes de los pescadores comunes. Se especializan en la caza de bestias marinas de bajo nivel. Entre ellos hay cultivadores. Lin Yuan explicó, frunciendo cada vez más el ceño, visiblemente enfadado. No tienen ni idea de lo peligroso que es el Mar del Este ahora mismo. Ya he ordenado que se vuelvan a cerrar esos pueblos pesqueros. Ahora, debo traerlos de vuelta antes del anochecer. Lin Yuan voló inmediatamente hacia el Mar del Este. Dado que el incidente ocurrió dentro del área que ella administraba, Son Li lo pensó un momento y lo siguió hacia el mar. Capítulo 469. Pescadores. Tras entrar en el Mar del Este, Lin Yuan comenzó inmediatamente a seguir al grupo de pescadores. Un hombre. Xian Mao, 42 años. Hay una tercera pregunta. Debe responder correctamente para determinar su ubicación. En su prisa, Lin Yuan solo tuvo tiempo de pedir la información básica a los pescadores. En cuanto a la tercera pregunta, requería responder con opciones como la circunferencia de su cabeza, la talla de sus zapatos, la medida de su cintura, si preferían a su padre o a su madre, y si tanto su padre como su compañero Dao fueran capturados por monstruos y solo uno pudiera ser salvado, ¿a quién elegirían? Lin Yuan se encontraba ahora en un dilema. Son Li dio un paso al frente y dijo: adivina una. Adivina que prefiere a su padre. Lin Yuan hizo lo que le sugirieron. Poco después, apareció un punto de luz que lo guiaba en una dirección dentro de su campo de visión. Por allí. Lin Yuan inmediatamente abrió el camino. Sin embargo, después de haber volado una gran distancia, Lin Yuan se detuvo repentinamente. El punto de luz ha desaparecido.
Pero era evidente que aún no habían encontrado a los pescadores que habían salido al mar, y tampoco había rastro de ninguna formación o límite en este lugar. Lin Yuan guardó silencio por un instante. Años de experiencia lo llevaron a bajar la cabeza repentinamente y mirar hacia el agua del mar. Efectivamente, vio un punto de luz apenas visible bajo el agua. En el agua. Lin Yuan se sobresaltó y saltó al agua, acelerando la búsqueda. Si estaban en el agua, debían haberse topado ya con algo o estar luchando contra bestias marinas. Song Li lo siguió. Lin Yuan, ¿has oído por qué estos pescadores deben salir al mar a esta hora? Me enteré por los aldeanos cercanos que esos pescadores no tienen otras habilidades. Sus gastos anuales dependen de salir al mar durante periodos específicos para capturar bestias marinas y ganar dinero, y los cultivadores entre ellos también necesitan intercambiar recursos de cultivo. Y el periodo en el que se realiza el evento de ferry de regreso a casa es la única vez que salen al mar cada año, lo que les permite ahorrar para los gastos de un año. Entre ellos, el líder, Xian Mao, tiene una anciana madre que lleva años postrada en cama. Su medicación no debe interrumpirse nunca. Sin otro medio de subsistencia, no le queda más remedio que hacerse a la mar. ¿Pero no crees? Song Li examinó los alrededores, que no nos hemos topado con ninguna bestia marina en el camino. Claramente, esta dirección no es donde se reúnen las bestias marinas. Mientras pronunciaba sus palabras, Lin Yuan no pudo evitar detenerse. Tal como dijo Song Li, no se habían encontrado con ninguna bestia marina en el camino. Una posibilidad es que este lugar sea estéril o que el entorno no sea apto para la supervivencia de las bestias marinas. Otra posibilidad es que esta zona sea en realidad el territorio de una gran bestia marina, y que otras bestias marinas no se atrevan a acercarse imprudentemente, continuó Song Li. Lin Yuan confirmó una vez más la situación del rastreo. Sí, vinieron por aquí. Ahora él también tenía sus preocupaciones. Esos pescadores habían elegido salir al mar precisamente a esa hora y, además, habían tenido un incidente dentro de la jurisdicción de Song Li. Si su intención era atraer a Song Li hasta allí, ya lo habían logrado. Justo cuando Lin Yuan dudaba si seguir adelante, Song Li intervino. Sigamos adelante. Song Li también había pensado en esto antes, pero ya que se atrevió a seguir a Lin Yuan hasta aquí, podía garantizar su propia seguridad. En este mar del este, el único que tenía intenciones de conquistarla era la secta Wangxian. Pero en ese momento, las fuerzas de la secta Wangxian estaban enfrascadas en una batalla contra la corte imperial. Tras el enfrentamiento de ese día, Kumu Zhou se dirigió al campo de batalla, donde el general Li Yan lideró personalmente la resistencia. Kumu Zhou no podía escapar a corto plazo. Así pues, Song Li especuló que las desapariciones de Xumi Aoyam y Qiu Lin fueron obra de otros cultivadores demoníacos dentro de la secta Wangxian, y que también podría haber implicación de personas cercanas a la secta Changming. En un momento como este, con escasez de personal, parecía improbable que la secta Wangxian tuviera fuerzas de sobra para hacerle frente. Tras volar varias decenas de limas hacia adelante, el agua del mar se hizo más profunda y un acantilado profundo e insondable apareció ante los dos. Lin Yuan se detuvo al borde del acantilado. La dirección indica que están justo debajo de aquí. Espera aquí. Iré a buscarlos. Song Li no estuvo de acuerdo. Yo tengo el talismán espacial. Jiang Daochen me lo dijo. Si nos encontramos con algún peligro, aún podemos evitarlo. No hay de qué preocuparse. Los dos descendieron juntos por el acantilado. Tras nadar durante un tiempo indeterminado, la luz apareció gradualmente ante ellos. Tras bucear un rato más, pudieron comprobar que la fuente de esa luz eran unos corales gigantes en el fondo marino. Cada uno de estos corales era tan alto como árboles gigantes, haciendo que las personas parecieran minúsculas en comparación. Predominantemente rojos, emitían un brillo que iluminaba el lecho marino con la misma intensidad que la luz del día. Extremadamente numerosos y extendiéndose sin cesar, formaban una vasta extensión, exuberante como un bosque submarino. En cuanto Song Li y Lin Yuan descendieron, divisaron a un hombre vestido de pescador sobre una rama de coral. La rama, cubierta por una capa de sangre, le había atravesado el corazón. Llevaba muerto hacía rato. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro lleno de incredulidad.
Lleva muerto un tiempo, observó Lin Yuan, quien luego retiró el cadáver del pescador, lo envolvió en una tela negra y se preparó para llevárselo. Al mismo tiempo, se sentía algo impotente. Sin siquiera encontrar rastros de bestias marinas, ya habían descubierto un cadáver. Los demás probablemente también corrían grave peligro. Por suerte, no aparecieron más cadáveres. Tras atravesar este bosque de coral durante un rato, aparecieron señales de personas vivas más adelante, junto con un ligero olor a sangre. Cuando se acercaron, vieron a los pescadores aferrados a las ramas de coral, con el rostro lleno de terror y heridas de diversa gravedad. Sin atención médica oportuna, podrían morir. Cuando Song Li y Lin Yuan llegaron, los pescadores inicialmente pensaron que eran monstruos y se aterrorizaron. Pero entonces vieron la marca de la secta Wenfa en la manga de Lin Yuan, e inmediatamente comenzaron a pedir ayuda. Estas personas, que se ganaban la vida pescando, tenían niveles de cultivo mayoritariamente en la etapa de establecimiento de la fundación, con un cultivador en la etapa de núcleo dorado. Pero aún así, en esas profundidades marinas completamente desconocidas, eran impotentes ante los seres poderosos que podían aparecer en cualquier momento. Tras interrogarlos, Lin Yuan descubrió que estos pescadores se habían topado con una bestia marina en el lecho marino, por encima de la etapa del núcleo dorado. Su compañero anterior murió durante la huida al chocar accidentalmente con una rama de coral. Antes del anochecer, Song Li y Lin Yuan los llevaron a la orilla e inmediatamente se lanzaron a la tarea de resistir la marea de los no muertos. Aunque Lin Yuan había dado instrucciones específicas a esos pescadores para que esperaran cerca durante la noche, ya que tenía más preguntas que hacerles al amanecer, al día siguiente, como era de esperar, ya habían regresado corriendo a casa. Sin otra opción, Lin Yuan tuvo que ir a sus casas para interrogarlos, y regresó antes del mediodía con una expresión sombría. Song Li estaba esperando en la secta Wenfa. Al verlo regresar, preguntó: ¿Ya se han marchado esos pescadores? Capítulo 470. El demonio del corazón. Al oír esto, Lin Yuan miró con asombro. ¿Cómo lo supiste? Durante el interrogatorio de ayer, esos pescadores se mostraron evasivos en sus respuestas. Sobre todo cuando se trató de la causa de la muerte de su compañero anterior, la primera persona a la que pregunté tardó mucho en responder. Finalmente, Xian Mao tomó la palabra e incluso dijo que los demás estaban muertos de miedo, por eso no podían hablar. Pero durante todo el interrogatorio, siempre era Xian Mao quien respondía, mientras que los demás simplemente asentían a su lado. La muerte de esa persona probablemente no fue sencilla. Ahora que este grupo ha huido, es difícil no sospechar que se han fugado para evitar el castigo. Lin Yuan también suspiró. Por suerte, el cadáver sigue aquí. Ya le avisé al hermano menor Tan para que venga corriendo a investigar la verdadera causa de la muerte. Tan Jixuan tiene la capacidad de reconstruir los recuerdos de los últimos momentos de un cadáver, pero esta vez no formaba parte del equipo de la secta Wenfa. Además, el tono de Lin Yuan volvió a mostrarse impotente. Fui a casa de Xian Mao. Ya había recogido todas sus pertenencias y huido, pero dejó atrás a su anciana madre, postrada en cama. He encargado temporalmente a los vecinos que la cuiden. Por lo demás, solo nos queda esperar a que llegue el hermano menor Tan. Lin Yuan estaba allí para encargarse del transporte de regreso a casa, así que, naturalmente, no podía ocuparse de otros asuntos. Si Song Li no le hubiera preguntado específicamente, no habría sabido que Lin Yuan no había descansado durante 4 días seguidos. Entonces, ¿realmente se hizo a la mar para buscar tratamiento para su anciana madre? Preguntó Song Li, a quien le pareció algo irónico. Aún existían dudas sobre este asunto, pero no podían ocuparse de ello por el momento. Desde que la gente de la secta Changmin se retiró, los cultivadores tuvieron que pasar el día estableciendo formaciones, sin tiempo para deambular por la ciudad de Yusu. En cuanto a la secta Changmin, aún no había noticias de Xumi Aoyama y Qiulin. Cuando Qiulin abrió los ojos, se encontró encerrada en una jaula de hierro. La jaula estaba sumergida directamente en el mar, lo que la hizo pensar inmediatamente en un lugar: la prisión marina de la secta Wangxian. No pudo evitar estremecerse al contemplar las jaulas de hierro que la rodeaban. En la jaula de hierro que colgaba diagonalmente sobre ella, una figura familiar estaba prisionera.
Al verla, los ojos de Qiulin se iluminaron de inmediato. Miao Yan, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Xu Miaoyan, aún adormilada, abrió los ojos. Su aspecto era completamente distinto al de su anterior fachada de estar bien. Su mirada reflejaba desesperación. Mientras escudriñaba el entorno familiar, no se vislumbraba ni una pizca de emoción en su mirada apagada. Miao Yan. ¿Cómo estás? ¿Por qué estamos en este lugar? La voz de Qiulin provino de abajo en diagonal. La expresión de Xu Miaoyan cambió, e inmediatamente miró hacia allí. Linger. ¿Por qué estás aquí también? Yo tampoco sé qué pasó, dijo Qiulin frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Recuerdo que aquella noche oí que el anciano que te había enviado a hacer inventario de los tesoros mágicos traídos de la secta. Fui a buscarte y, a mitad de camino, oí un ruido. Después de eso, no recuerdo nada. Se aferró a la jaula de hierro y miró a su alrededor, con una expresión de creciente miedo. Hemos sido capturados por la secta Wangxian. Xu Miaoyan quedó completamente atónita. No, eso no está bien. Esto no debería ser así. La persona que quería capturar era claramente yo. ¿Por qué te capturó a ti también esta vez? Miao Yan, habrá castigos muy terribles aquí. La voz de Qiulin se volvió muy baja. Nunca había sufrido mucho en su vida. Habiendo seguido el camino de un alquimista, incluso en el campo de batalla, sus compañeros la protegían inconscientemente. Su momento más miserable fue cuando luchó contra esa falsa Zhongli en una pesadilla, pero al fin y al cabo, solo fue un sueño, y el dolor no había sido tan intenso. De lo contrario, habría despertado hace mucho tiempo. Muchas posibilidades pasaron por la mente de Xu Miaoyan. Sacudió la cabeza apresuradamente. No sucederá. Saben que eres la joven de la secta Changming. Sin duda no se atreverían a ser crueles contigo. Encontraré la manera. Yo te llevaré, yo. Las pupilas de Xu Miaoyan se tornaron repentinamente carmesí. El mundo ante sus ojos comenzó a temblar, y sintió como si un martillo de piedra le golpeara el cráneo con fuerza. El dolor de cabeza le impedía respirar. Intentó concentrarse, pero una neblina sangrienta le nubló la vista. Los rostros de quienes habían muerto trágicamente en la secta Wangxian aparecieron ante ella uno tras otro. Estaban fuera de la jaula de hierro, mirándola con resentimiento, con sangre goteando de sus rostros, extendiendo sus horribles manos para alcanzar el interior de la jaula, deseando arrastrarla con ellos al infierno. Xu Miaoyan enloqueció. Gritó, agitando las manos salvajemente frente a ella. Todas sus viejas heridas se reabrieron, tanto las físicas como las que yacían en lo más profundo de su corazón. Dentro de la jaula de hierro, una tenue capa de luz rojo sangre se extendió lentamente alrededor de Xu Miaoyan. Qiulin se quedó atónita por un momento, y luego inmediatamente comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Miao Yan. Xu Miaoyan. Cálmate, tranquiliza tu mente. No dejes que el demonio del corazón te vuelva loco. Quizás debido a que el alboroto aquí era demasiado fuerte, una voz desprovista de ki vital provino de otra jaula de hierro. Es tu primer día aquí. Ella suele ser así. Se calma después de armar un escándalo durante una hora. Qiulin miró hacia donde provenía la voz y vio que la carne de la persona estaba completamente ulcerada por haber estado empapada en agua. No había ni un solo trozo sano. Su cabello desaliñado cubría la mitad de su rostro ya putrefacto, lo que la hacía parecer un poco menos aterradora. Aunque el aspecto de esta persona era lamentable, sus palabras hicieron que Qiulin se enfureciera. Está atormentada por un demonio del corazón y está a punto de sufrir una desviación de ki. ¿Acaso no sabes que la desviación de ki puede llevar fácilmente a la muerte? Lo haces sonar tan simple, diciendo que se calmará después de una hora, pero cada vez está al borde de la muerte. El tono de la persona seguía careciendo de ki vital. Oh, ¿no es mejor morir? Una vez que todo termine, no tendrás que pensar en cómo afrontar el castigo de mañana. Tienen miles de maneras de torturar a alguien y hacer que desee estar muerto. Quizás no lo sepas, pero cada jaula de hierro aquí tiene una formación establecida personalmente por Kumu You. ¿Qué formación? Una formación para prevenir el suicidio, dijo la persona con una sonrisa irónica.
Todavía no se ha divertido lo suficiente, así que ¿por qué nos daría el derecho a decidir nuestra propia vida o muerte? No sabes cuánta gente aquí quiere ser asesinada por su propio demonio del corazón como ella, para poder ser completamente libres. Las palabras de aquella persona le helaron la sangre a Qiulin, pero rápidamente sacudió la cabeza, rechazando la idea. Kumuyou no tendrá un buen final. No estaremos encerrados aquí para siempre, y ciertamente no podemos morir patéticamente bajo el yugo de nuestros propios demonios internos. Como cultivadores, ¿cómo podríamos ser derrotados por estas dificultades? Tras decir eso, Qiulin comenzó a recitar en voz alta la escritura de la pureza hacia Xumi Aoyan para ayudarla a combatir al demonio del corazón. La persona en la jaula no dijo nada más. Había visto a mucha gente ingenua como él. Una vez que permanecieran un tiempo en la secta Wangxian, lo entenderían. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.